Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentarles en este momento un edificante estudio que tiene que ver siempre con la fe y ahora la vamos a relacionar con la providencia divina, la providencia de Dios. Entendemos por providencia el hecho que Dios gobierna en todo, Dios tiene control de todo y Dios trabaja en todas las cosas aunque no se vea aparentemente este trabajo. Vamos a ver cómo fue la fe de Esther y cómo se vio en su vida la providencia y la salvación divina. Esther vivió en el tiempo del rey Jerjes, o sea, el rey Asuero, que era hijo de Darío de Persia, entre los años 485 a 465, y esto fue durante un tiempo antes del regreso del exilio del pueblo de Israel a su tierra. Esther fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a su pueblo de una destrucción y aniquilación que se dio. Esther era parte entonces de el pueblo que había sido deportado en los días de cuando fueron deportados a Babilonia. Esther era una joven huérfana, hermosa, que había sido adoptado por su primo mayor llamado Mardoqueo. Y Esther fue escogida entre muchas otras doncellas, entre miles de personas. Ella fue escogida para ser reina en sustitución de la reina Basti, que fue quitada por desobediencia. El primer evento interesante fue cuando Mardoqueo, que estaba a la puerta del palacio del rey, él supo de un complot que se estaba tratando de hacer contra el rey Asuero, de eliminar al rey Asuero, y él lo denunció, le avisó a la reina Esther y la reina Esther se lo dijo al rey Asuero, y eso fue escrito en un libro de memorias. Después vemos a uno de los príncipes del rey Asuero aquí, que se llamaba Amán. Este hombre fue exaltado por el mismo rey, y había una ley, un decreto de que todos debían de inclinarse ante él cuando él pasara en el camino. Sin embargo, Mardoqueo no se inclinó ante él, porque él solo se inclinaba pues ante el Dios de Israel. Y esto encolerizó a Amán, quien hizo que el rey firmara un decreto en contra de todo el pueblo judío, no solamente de Mardoqueo, sino de todo el pueblo judío, no solamente de la capital del reino de Persia, sino que de todo el imperio. Iba a haber una aniquilación, destrucción de todas las familias judías del pueblo judío. Entonces, ellos, según la costumbre que tenían, tiraron las suertes, como decir ahora tirar los dados, o había un caso ahí de suerte. Tiraron las suertes. Esto lo hicieron el primer día del mes, o sea, el mes de Nisan, y la suerte cayó el día 13 del mes número 12, o sea, el mes que llamaban de Adar. Ahora, esto no fue casualidad, porque vamos a ver más adelante que durante el primero al 11º mes, al 12º mes, hubo una oportunidad para que los judíos se prepararan y para que hubiera una estrategia también, donde vemos el plan divino. La providencia entonces empieza
aquí para prepararse como habíamos dicho. Cuando Mardoqueo se dio cuenta, supo de este decreto que se había firmado por el rey, de que iban a destruir a todos los judíos, él tomó una actitud de humillación, de arrepentimiento que le hacían los judíos ante Dios, y se vistió con cilicio, que era una ropa bastante vieja y también de silicio y ceniza se vistió, y esto lo supo la reina Esther, quien le mandó que le pusieran ropa, pero él no quiso. Y voy a leer aquí el versículo 13 y 14 del capítulo 4 del libro de Esther, donde Mardoqueo le explica a Esther cuál era la situación de peligro que estaban viviendo. Esther hasta este momento no se había identificado como judía. Estratégicamente ella seguía el consejo de Mardoqueo. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther de la siguiente manera: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. En este momento fue un momento decisivo para Esther. Ella tenía que tomar una decisión y correr un riesgo, ya que era judía, porque al identificarse como tal, iba a correr un riesgo, pero tenía la oportunidad de cumplir la misión para la cual era reina. Todos nosotros también tenemos una misión, un propósito que cumplir dentro de los planes de Dios para interceder, para ayudar o para ser un instrumento de Dios en un momento específico de nuestras vidas, de la vida de nuestras familias, de los que nos rodean. Entonces Esther respondió en la siguiente forma. Le dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther había ordenado. Entonces aquí hay una decisión que toma Esther, como habíamos dicho, corriendo un riesgo, ya que no podía presentarse al rey si él no lo decidía, no la llamaba. Pero ella tomó la decisión de hacerlo y tomó una decisión sabia. Primero peleó una batalla desde el ambiente espiritual. Convocó a un ayuno de 3 días. Sabemos nosotros de que todas las batallas tienen que ser ganadas primero en el ambiente espiritual. Me recuerda en este momento cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Josué, el guerrero, empieza a pelear con los amalecitas, mientras Moisés levantaba las manos en la montaña. Cuando dependía de Dios, prevalecía Josué, pero cuando bajaba las manos, prevalecía el enemigo. Entonces, hay una pelea espiritual que nosotros tenemos que ganarla primero espiritualmente. Como dice también el Señor Jesús en Mateo 18, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatares será desatado. Entonces, Esther tomó la decisión y se presenta delante del rey, y el rey no solamente la recibe, sino que le pregunta qué petición tiene
hasta la mitad del reino se la puede dar. Entonces, ella tiene un plan, una estrategia. Cuando nosotros le pedimos a Dios que Él actúe, tenemos que tener también nosotros nuestro plan de acción en fe. El plan de Esther fue que iba a invitar al rey, iba a invitar a Amán, y el plan era de que iba a denunciar a Amán como el que había firmado ese decreto contra los judíos, porque ella era judía, se iba a identificar también como judía, pero este banquete lo hizo en dos partes, un banquete y después convocó para otro. Lo interesante es que entre esos dos banquetes viene la providencia divina y Dios permite que el rey esa noche se le fuera el sueño, no pudo dormir. Y en eso mandó a llamar a sus siervos y mandó a que leyeran un libro que tenían de memorias. Y ahí encontraron cuando Mardoqueo había denunciado un complot, un intento de eliminación del rey. Entonces, en ese momento, esa noche, el rey preguntó, ¿en qué han honrado a Mardoqueo? Y dijeron, no le han hecho ninguna honra. Entonces viene y manda a llamar a Amán y le dice, ¿qué harán con un hombre a quien el rey desea honrar? Él, pensando que se referían a él mismo, a Amán, empezó a decir que lo suban a un caballo, que proclamen delante públicamente que es la forma, que lo vistan bien y todo eso. Entonces hicieron, haz lo que has dicho con Mardoqueo. Mardoqueo fue honrado entonces ahí delante de todo el público. Aquí hay una victoria espiritual que se manifiesta en esta forma. Luego, cuando es el banquete la segunda vez, según nuestra narración del libro de Esther, Esther, denuncia delante del rey a Amán y dice que Amán había preparado una horca para colgar a Mardoqueo y esa misma horca fue para donde ejecutaron a Amán. El resultado entonces de la intercesión, en primer lugar, divina a Dios, que aunque en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, pero es muy evidente que está la providencia de Dios, que tiene el control de todas las cosas. Nosotros tenemos que confiar en Él, que ponernos en un ambiente espiritual, depender de Él, esperar en Él, obedecer las instrucciones, así como hacía Esther, obedecía las instrucciones de Mardoqueo, obedecer las instrucciones, en este caso, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, y tener un plan. Dice que el resultado de esto fue la victoria, porque el rey firmó otro decreto que era de que los judíos podían defenderse ese día que estaban contra ellos, que era el día 13 del mes número 12, que podían defenderse. Y para terminar, voy a leer aquí Esther 9 del 1 al 3. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban su daño, y nadie podía oponérselas, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, sátrapas, gobernadores y los que manejaban los negocios del rey, ayudaron a los judíos porque el temor a Mardoqueo había caído
sobre ellos. Entonces vemos nosotros aquí la providencia, o sea, los planes, el trabajo de Dios, aunque veamos todo como vemos aquí atrás de mí una pared en blanco, que aparentemente no se vea la acción de Dios, pero Dios está trabajando, es un Dios de misericordia que nos ama. La providencia de Dios se vio desde el sueño que se le fue al rey y luego honraron a Mardoqueo, la petición de Esther, la denuncia a Amán y el decreto para defender a los judíos. Luego dice que este día, en lugar de ser un día de tristeza, fue un día de alegría, de gozo y de paz. Porque empieza la celebración de una de las fiestas judías más alegres que se llama Purim. La palabra Pur significa suerte, Purim es el plural, suertes. Y vemos que aún Dios maneja las probabilidades, Dios maneja las suertes. Cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir en esta vida y tenemos que tomar decisiones, muchas veces correr riesgos como lo hizo Esther, para cumplir el propósito divino, lo cual nos va a traer a todos nosotros alegría y paz y nos va a hacer libres de nuestros enemigos. Recordemos entonces de que necesitamos poner a Dios en primer lugar y creer en Él. Que Dios te bendiga y te guarde en este momento. Espero que esta reflexión sea de bendición para que tú creas más en el Señor. Te invito a escucharla otra vez, a escuchar las anteriores y las que vienen. Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.